Bueno, pues buenos días a todos, bienvenidos a nuestras jornadas de verano de ACOCEX 2021. Nos ha costado sacarlas adelante, la verdad es que hemos tenido muy poquito tiempo. Tenemos que dar muchísimas gracias a nuestros colaboradores, a los conferenciantes que vamos a tener por delante delante de esta semana de 10 jornadas donde queremos tocar estos temas que, bueno, consideramos que son relevantes e interesantes para poder, pues seguir avanzando en nuestra estrategia y en nuestra dinámica de internacionalización. Bueno, pues el año pasado no conseguimos sacarlas adelante por el tema de COVID, era una situación francamente complicada. Y este año, bueno, pues al final, gracias al esfuerzo de ACOCEX y al esfuerzo de nuestros colaboradores habituales, Banco de Santander, Mafre, IMQ, ha sido posible poder ir adelante bueno, pues que algunas personas pues podáis estar tanto en el directo, asistiendo a las jornadas que tenemos in situ, como en no directo, en el sentido de que, como bien habéis comunicado algunos, bueno, pues por horario que es horario laboral, difícilmente se puede uno vincular y estar atento y estar presente en la jornada, pero sí la vais a poder ver luego en el canal de YouTube de ACOCEX subida, y esto lo vais a tener siempre al finalizar cada día. Vais a tener un nuevo mensaje en vuestro correo electrónico donde en el momento en que esté subido en el canal de YouTube las grabaciones que se van a hacer de cada una de las jornadas, tendréis una clave privada para que podáis, bueno, pues visionarla otra vez si lo consideráis pertinente, y aquellos que no lo van a poder seguir en el directo, pues que lo puedan ver en el canal de YouTube, y desde ahí, si se puede formular algún tipo de pregunta o alguna situación, pues obviamente poderlo realizar. Para nosotros es un verdadero placer el poder trabajar con todos vosotros desde el punto de vista bueno, pues saber que estáis ahí detrás, siguiéndonos, profesionales que estáis en activo en el ámbito del comercio internacional, algunas personas que estáis en ese momento de cambio importante en vuestra vida profesional, de traspasar de un campo a otro en vuestra dinámica del comercio internacional. Bueno, pues en función de la labor de la profesionalización que intenta buscar siempre la Federación Española de Comercio Exterior, bueno, pues estos son los temas y estas son las temáticas que con nuestros compañeros y nuestros conferenciantes pues vamos a intentar que sirvan para que le podáis sacar un buen desarrollo a vosotros. En el caso de que tengáis algún tipo de pregunta o cuestión que queráis formular, os agradeceríamos que nos la pudierais formular tanto en el directo como en los diferidos. De acuerdo, los podáis hacer vía WhatsApp al 685 15 34 28. Repito, 685 15 34 28. De todas formas, os llegará desde el departamento técnico ahora en unos minutos un único email en el cual se hace ese tipo de observación. Y los que no podáis estar en el directo y estéis escuchando ahora mismo la grabación desde el canal de YouTube, sabéis que podéis formular las preguntas a través del correo electrónico cformacion@acocex.es, que a posteriori los conferenciantes que van a estar con nosotros pues recibirían vuestras preguntas y os contestarían sin ningún problema. Bueno, en este periodo, en esta jornada, estas 10 jornadas que tenemos planteadas aquí en ACOCEX, hemos planteado, digamos que 3 bloques en el concepto de jornadas, ¿no? El primer concepto es concepto mercados, concepto país. Este año lo hemos querido centrar en el ámbito del continente africano y hemos tenido la oportunidad de poder contar con 2 excelentes conferenciantes como es Daniel Vives y Katia Martínez Garavalle, ambos con amplísima experiencia en la zona de África Occidental, en el área de la UEMOA, donde nos van a contar una jornada muy técnica y la otra jornada un tanto más abierta, buscando oportunidades en toda esa zona, cuáles son las realidades y las posibilidades que tenemos como empresas de podernos situar en ellas. Otro módulo de las jornadas son jornadas más técnicas, en la que podemos incluir pues 4 jornadas, fundamentalmente 4 jornadas, como son la de hoy, los objetivos de la Agenda 2030 y el potencial de negocio que va a presentar esta agenda para nosotros en España y para nuestros proyectos internacionales. La jornada del miércoles a primera hora de la mañana, en la cual trabajaremos
con reglas de origen y el concepto de transformación o cambio de origen y cómo hay que acreditarlo, uno de los grandes problemas que estamos viendo, sobre todo derivado, no porque sea nuevo, sino derivado fundamentalmente de la salida del Reino Unido de la Unión Europea con el post-Brexit y los conceptos de acreditación del origen, que bueno, están teniendo muchísimos problemas de acreditación en estos 7 primeros meses del año 21. La jornada del martes en la que trabajaremos con Lourdes Morales presentándonos el sistema de operador económico autorizado y lo importante que tiene que ser y debe de ser desde el punto de vista de las empresas para evitar situaciones o incidencias o facilitar o al contrario agilizar procedimientos internacionales. Y la jornada técnica del viernes, cuando trabajaremos con el Banco Santander, que nos va a presentar sus diferentes plataformas que se tiene tanto para clientes como para no clientes, con servicios y con gestiones de comercio internacional, donde bueno, pues se van a lanzar un par de plataformas que son de altísimo interés porque nos van a ayudar todavía, si no a consolidar más la posible relación con un potencial comprador, sí por lo menos llegar a ultimar o definir si existe una oportunidad de negocio para él. Y un tercer bloque que podríamos denominar que son jornadas un poco más al uso, un poco más de carácter informativo, en el que veremos pues, elementos como pueden ser los elementos de verificación y certificación, cómo es el concepto de la nueva logística y los problemas logísticos que se están dando en este proceso de pandemia y en estos todavía primeros meses, el programa Innova de Cámara de Comercio, en el que se nos ayuda desde otra perspectiva y desde otra línea en el ámbito de la internacionalización y que luego, por lo tanto, pues esto nos va a facilitar en el conjunto de los 3 bloques que hemos planteado, pues tener unas nociones y unas ideas más generales para poder trabajar. Así que muy agradecidos a todos aquellos que nos habéis contestado diciéndonos que podíais estar en el directo, aquellos que nos habéis contestado diciendo lamentamos no poder estar en el directo, hay que trabajar, pero quiero hacer desde el canal YouTube, lo queremos ver inmediatamente. Y desde luego, muchísimas gracias también a todos aquellos que habéis tenido la deferencia de informarnos que o bien o es periodo vacacional o bien es que iba a ser básicamente imposible y que por lo tanto, pues bueno, tendríamos otra oportunidad casi con seguridad en el canal YouTube de poderlo visionar. Por tanto, muchísimas gracias a todos vosotros, a la respuesta que nos habéis dado y desde Acocex pues estamos francamente satisfechos en poderos brindar esta situación. No he tenido la oportunidad por periodo vacacional, queda un poco raro, pero ya sabéis los que me conocéis que soy una persona muy cercana, Guillermo Rivas Patasierra, soy secretario general de la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior y el responsable del programa Acocex Responde, que es nuestro programa líder de asesoramiento y ayuda a todas las empresas y emprendedores que quieren iniciarse y que quieren desarrollar proyectos en el ámbito de la internacionalización, más allá de mi ámbito de especialización que tengo dentro de la asociación. Ya sabéis que soy una persona muy transparente, cercana, no siempre lo ágil que me gustaría ser cuando puedo charlar y trabajar con vosotros, pero no he tenido la suerte de poder contar con compañeros míos que en estos momentos algunos estaban de viaje, volviendo y demás, para poder haber hecho una presentación sin que fuera el ponente, ¿no? O la persona que lo fuera, que iba a dirigir las jornadas, como soy yo en este caso, el que os pudiera presentar. Bueno, algunas de las jornadas que vamos a tener en estas mañanas las vamos a tener así en directo. Otras mañanas son grabaciones que hemos tenido que hacer corriendo la semana pasada, jueves y viernes, de algunas personas que, bueno, pues por agenda o por situación se han podido complicar, pero que se van a trazar y se van a tratar directamente en el directo y que también de la misma forma se puedan poder plantear las preguntas desde cformacion@acocex.es o desde la parte del WhatsApp 685 15 34 28. Y sin más dilación, vamos a comenzar con nuestras jornadas y vamos a comenzar con la primera de hoy que tengo a bien, bueno, pues poderos presentar dentro de uno de los temas de mayor interés que en estos momentos, bueno, pues ya parece ser que en el mercado español se transfiere y se traslada como una realidad, que es esa famosa Agenda 2030, de la que se viene hablando desde hace muchísimos años, donde ya ha habido importantes experiencias a nivel de desarrollos de países que han empezado a hacer proyecciones dentro de sus diferentes estrategias de carácter nacional e incluso internacional
para poder alcanzar estos fantásticos objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, los 17 principales ODS que marca esta Agenda 2030 y que parece ser que de los últimos 30 a 40 años, de las diferentes cumbres que se han hecho tanto en Naciones Unidas como en los organismos multilaterales, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, en las grandes conferencias internacionales se han intentado siempre buscar alineamientos para generar estrategias y políticas que fueran en búsqueda de un planeta más equilibrado en todos los sentidos, ¿vale? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista medioambiental e incluso desde el punto de vista industrial en el concepto global que hay. Y que posiblemente derivado de la situación, bueno, especial que ha surgido en el mundo y algunos interlocutores profesionales comentan en foros que posiblemente la Agenda 2030 se quedaría en algo, bueno, en algo más, ¿no?, de lo que estos grandes organismos suelen proponer y suelen lanzarnos en esas grandes reuniones que luego se hacen informes, nos los trasladan, pero al final las empresas y las personas no somos capaces de ver mucha información o mucha claridad, ¿no? Mucha presencia de esta situación, ¿no? In situ, palpable. Se quedan en esos estudios, por lo tanto, en esos grandes informes. Bueno, pues parece ser que se dicen en estos foros que, bueno, pues de todo lo negativo que ocurre siempre salen elementos positivos. Y uno de estos elementos negativos ha sido la pandemia que estamos sufriendo en el mundo, ¿no? Este llamado COVID-2019. Y que posiblemente derivado de esta situación de COVID, grandes bloques en el mundo, grandes o importantes países en el mundo, digamos que al frenar de alguna forma todo el procedimiento económico, tanto nacional como internacional, que estaban haciendo, y ante una, digamos, alerta sanitaria de importancia, se ha levantado un poquito el pie y posiblemente ha dado tiempo a reflexionar o ha dado tiempo a pensar o ha dado tiempo a revisar muchos de estos proyectos que a lo mejor con la economía activa en el día a día sería imposible, seguirían estando ahí en los cajones, en los armarios, y que en este caso, bueno, pues ha dado pie y ha dado tiempo a poderlo, bueno, pues visualizar, ¿no? A poderlos chequear. Y gracias a eso, pues se ha conseguido incentivar, generar algún tipo de cumbres, algún tipo de reuniones que han permitido que desde ese año 2015, donde Naciones Unidas aprueba esa Agenda 2030 y todos los países miembros de Naciones Unidas decidimos empezar a emprender ese cambio para que tanto los países como las sociedades pudieran llevarnos a un mundo diferente en el planeta, donde ese mundo diferente, basado en esos 17 principales objetivos de desarrollo sostenibles, basados fundamentalmente, como he dicho antes, en el cambio climático, en la defensa, por ejemplo, del medio ambiente, en la igualdad de la mujer, en la eliminación de la pobreza, en la educación, en el diseño de nuestras ciudades, en las mejoras del mar, en fin, en un montón de herramientas, como vamos a ir viendo, pues hayan permitido crear nuevos encuentros, nuevas reuniones e incluso nuevos foros, o continuar con algunos foros que daban la sensación de que habían llegado a su fin, poco recorrido más podían tener, como por ejemplo el celebrado aquí en Madrid en el mes de junio, que es el denominado Foro de las Ciudades, uno de los ODS más importantes que hay que tener en cuenta, en el que, bueno, pues gracias a toda esta serie de iniciativas y a esta situación de pandemia, en el caso nuestro de la Unión Europea, hemos planteado desde el inicio de la situación de pandemia, la Unión Europea planteó el hecho de derivar de los recursos económicos que se tenían una cuantía económica para paliar los problemas que se podían estar desarrollando dentro de la situación de la Unión Europea, dentro de los países, sobre todo por esta alerta sanitaria y esta falta de recursos sanitarios para poder bueno, pues intentar paliar, ¿no? O al menos subsanar o llevar de una forma más
viable esta situación de pandemia, bueno, pues derivaron una parte de recursos económicos que posteriormente, derivado de un preprograma que ya existía, lo estamos conociendo hoy como las líneas de incentivación o de apoyo o de desarrollo Next Generation, que están obviamente orientadas a la recuperación, la mejora y la subsanación de todos aquellos elementos que desde el punto de vista personal, desde el punto de vista del desarrollo de lo que la ciudad donde uno reside y donde están las empresas debe de aportar, y desde lo que los estados deben de hacer para poder llevarnos adelante y dirigirnos en estos nuevos caminos para, sobre todo, intentar recuperarnos y salir de esta situación de pandemia que estamos teniendo, siguiendo con las líneas de lo que están haciendo otros países del mundo y sobre todo en el caso de la Unión Europea con esas políticas comunes que tenemos, pues se ha decidido que los Next Generation se centraran única y exclusivamente en generar una serie de líneas de ayudas, subvenciones, programas que irían vinculados a la recuperación del post-COVID, y se ha aprovechado dentro de los Next Generation en el caso, por ejemplo, español, bueno, pues deberíamos decir no en el caso español, sino deberíamos decir en el contexto de la Unión Europea, digamos que se ha autorizado o se ha consentido que estos programas Next Generation, que no debían de ir orientados precisamente a cubrir los elementos de la Agenda 2030, pues curiosamente se ha integrado en ellos el gran elemento de que, bueno, pues desde el Next Generation en recuperación del COVID-19 tenga esa línea, pero además tenga la línea de poder desde ellos, bueno, pues obtener además esos recursos, esas ayudas, no solamente por justificar que el COVID te ha generado un daño, sino porque además desde la recuperación que tú vas a tener que de alguna forma redirigirla y orientarla dentro de lo que son los marcos de lo que definen los ODS. No de todo, no de los 17, pero sí de algunos de los elementos y de los objetivos más importantes que se buscan en ellos, ¿no? La Agenda 2030, como bien sabéis, se aprueba en el 2015 y se plantean 15 años para poderla llevar y para poderla, bueno, aplicar en el mercado mundial. Esto no significa que en 15 años busquemos un cambio radical y espectacular en el mundo. Es decir, que todos los gobiernos sean del color que fueran, dentro de la situación que tuvieran en cada país, decidieran que una parte importante del Producto Interior Bruto que tuvieran, pues lo redefinieran y lo reorientaran para, bueno, pues alcanzar este tipo de metas y este tipo de objetivos, ¿no? Estos 17 fantásticos objetivos que se han programado dentro de la Agenda 2030, ¿no? Siendo el más importante, siendo el más relevante de todos, el objetivo de cambio climático, ¿no? Después, como veis en la transparencia, la pobreza, el hambre y las enfermedades. Pero siendo el más importante, el concepto de cambio climático. El hecho de que los gobiernos, no solamente de la Unión Europea, sino de muchas partes del planeta, y repito, sin importar el color y la situación que tenga el país, a través de los diferentes recursos que se han utilizado, en unas veces, en unas ocasiones son recursos propios, nacionales, desde el PIB, en otros casos son recursos que se comparte el PIB con un recurso a mayores económico que se tiene por formar parte de una estructura de grupos de mercado, como es el caso de España dentro de la Unión Europea y dentro de los llamados fondos estructurales o los fondos de recuperación, luego Next Generation. En otras partes del mundo, a través de los grandes fondos internacionales, los que otorgan las grandes agencias financieras internacionales, o incluso el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ¿no? A nivel de apoyar campañas, desarrollar campañas, prestar dinero, incentivar dinero, localizar dinero para poder invertir en este tipo de proyectos. Bueno, pues al final, la conjunción de todos estos elementos han hecho y están haciendo, y lo estamos viendo plasmable, además en el caso español, que al final la Agenda 2030
siendo una agenda muy clara y muy definida donde los gobiernos deberían de tener, pues a lo mejor una única estructura que pudiera ser la cabeza principal de la gestión y desarrollo de estas líneas, de estos, digamos, esta transformación no rápida, pero sí con el dinero que existe, con el apoyo internacional que acabamos de comentar que se puede dar desde las instituciones y desde los recursos económicos que hay, pues pudieran haber definido que, pues como en muchas ocasiones y en muchas otras etapas de la historia del comercio internacional, sabemos los que trabajamos en esta profesión que se han creado, ¿no?, oficinas especiales para poder incentivar y desarrollar este tipo de situaciones. En lugar de hacerlo de esta forma y decir, bueno, pues la oficina española para conseguir objetivos, imaginaros 2030, lo que se ha hecho ha sido vincularlo a la gestión de los fondos de recuperación, los Next Generation, y desde allí aprovechar la oportunidad en España de intentar incorporar e introducir los ODS a través de la financiación de la recuperación y de la financiación de no recuperación que puede recibir, en nuestro caso, el Estado español. En ese sentido, la Agenda 2030 plantea 17, como hemos dicho, 17 grandes objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de desarrollo sostenible, muchas veces las empresas esto lo plantean y lo ven como algo, no sé, un poco etéreo, ¿no? No lo ven muchas veces muy plasmable. Es verdad que hay muchísimos sectores que nos cuesta muchísimo llegar a entender qué es esto de desarrollo sostenible, ¿no? Porque claro, combinar pobreza, combinar enfermedad, combinar cambio climático, combinar la incorporación de la mujer cada vez más al mundo del planeta, ¿vale? No vamos a catalogar en qué sector, no es decir, que la mujer tenga, bueno, pues la posición que debe ser, que debe tener como ser humano, ¿no? En el planeta, ¿no? Profesional, social, personal, la que corresponda. Bueno, pues al final todas estas líneas, la Organización Mundial de la Salud, perdón, la Organización de Naciones Unidas lo que plantea es 17 metas, 17 líneas, alineamientos en los que nos dicen que, bueno, pues esto del desarrollo sostenible, etéreo o no etéreo, pues es que hay que intentarlo conseguir, ¿no? Que si en el 2030 conseguimos que un porcentaje de nuestro PIB haya cambiado, y me oriento al PIB, es decir, si podemos decir que la contribución nacional o internacional de lo que aportamos a nuestro PIB en España, pudiéramos llegar al 2030 y decir, partíamos del 2015 y sobre proyectos, situaciones, ingresos por temas de inversión, de exportación, de importación, de desarrollos de negocio, de turismo, de lo que corresponda, tal, formación, etcétera, contribuían al desarrollo sostenible un 1,3%, pudiéramos llegar en el 2030 y decir, pues a lo mejor estamos en el 7 o en el 15 o en el 20 de contribución al PIB, y eso ya implicarían cambios importantes. De ahí eso que comentaba hace unos minutos diciendo de un salto, de un cambio más en los procesos históricos que plantean el planeta. Y quiero parar aquí unos segundos para comentar este escalón. ¿Por qué? Porque si nos vamos al mundo más, vamos a intentar decir más contemporáneo, vamos a irnos, no a contar la historia del mundo, ¿verdad? Cada país tiene su situación. Pero si nos vamos, por ejemplo, al planteamiento de lo que son los últimos, vamos a poner 100 años, 90, 100 años de la actualidad. Claro, estamos hablando de un 1920-30, en el que todos más o menos sabemos lo que pasó en ese siglo XX, de 1908 a 1900, más o menos 47, y luego del 60 al 70, que hubo una serie de guerras importantes, muy importantes. O sea, para que nos hagamos a la idea, casi un tercio de ese siglo estuvimos con conflictos y con las consecuencias de los conflictos que se generaron en el mundo. Bueno, todo eso llevó a un cambio del concepto de desarrollo industrial y del concepto de desarrollo de los países y, por supuesto, de las ciudades y de lo que dentro de las ciudades, a nivel humano y a nivel social y a nivel empresarial, se tenía que hacer, ¿no? O se tuvo que hacer.
por las situaciones que se iban produciendo. Pero digamos que en esa circunstancia que se produce y hasta la época de 1994, donde se reúnen un conjunto de países en el mundo, miembros del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, se reúnen dentro de una de las famosas rondas de reuniones de estas, como las que he comentado al principio, ¿no? Pues se reúnen, pero luego quedan en el cajón, quedan en el escritorio, quedan en el email, ¿no? Para dirimir qué hacer y cómo tenemos que seguir avanzando en el mundo y cómo tendríamos que ir haciendo cosas, que llevó a la idea de crear un nuevo organismo internacional, permitirme la expresión, que desengrasara, que fuera más autónomo, más libre, más fácil de gestionar, más respetable, más integrador, para intentar, bueno, pues ajustarnos a un cambio que tras ese tercio del siglo XX tan complejo que se sufrió y viendo en esa segunda parte, en el último tercio del siglo XX, que bueno, pues sobre todo desde el 70 empezaba a haber una cierta estabilidad y se podría llegar a una estabilidad antes de cambiar de siglo, lo que se plantea en ese, como digo, último tercio es luchar porque no solamente Naciones Unidas sea una especie de árbitro en el mundo que diga, hombre, no os pongáis a mal, ¿no? E intentar hacer estos caminos positivos y desde ahí los gobiernos pues escuchar y buscar estrategias que luego obviamente llegan a las personas y a las empresas, sino que la estrategia que se ultimaba en 1994 era la de ¿qué pasaría si nos arriesgamos a hacer algo que daba mucho miedo antes, que era el intentar que un grupo de países se unieran en un grupo de mercado, se alineara? Con esa experiencia, post Segunda Guerra Mundial, de lo que se llamaba el bloque soviético o el bloque americano en el mundo, ¿no? Bueno, se apuesta por crear esos lazos y esas relaciones entre los diferentes mercados, entre los diferentes países que lo integran, y tirar para adelante, ir hacia adelante. En ese sentido, 1995 se despierta con la creación de la Organización Mundial de Comercio. Y como bien sabéis, los que nos estáis siguiendo, los que me estáis siguiendo ahora mismo, que sois profesionales del comercio exterior, que estáis actuando en el ámbito del comercio exterior, sabéis perfectamente que desde 1995 hasta el 98-99, incentivados por ayudas, se empiezan a generar y desarrollar grandes acuerdos entre países, se llegan a empezar a visualizar eso que llamamos hoy, conocemos los tratados de libre comercio, llegamos a ver eso que se llaman los acuerdos preferenciales, es decir, empezamos a ver un mundo normalizado que nos da pie y nos da paso a eso que llamamos posteriormente la globalización. Y una vez que lo tenemos globalizado, con grupos más armónicos a la hora de poder plantear discusiones ante Naciones Unidas, pues permiten propuestas que de alguna forma van más en conjunto, que es algo, por ejemplo, consecuencia de lo que hoy podríamos definir, por ejemplo, la Agenda 2030. Agenda 2030, algunos técnicos y profesionales dicen que hubiera sido imposible de llevarla adelante si no se hubiera podido plantear ya no solamente el trabajo individual de países en Naciones Unidas, sino además es que había un grupo de países que además formaban parte de un mismo grupo de mercado por otra serie de relaciones. Y eso, pues obviamente hacía que se fuera en muchas ocasiones más con una idea más consistente, más consistente en ese sentido de ir alineados en un solo camino. Bueno, ese salto que se produce en el año 95, pues como estamos viviendo todos en el mundo, pues nos ha llevado a, bueno, pues a ir implementando situaciones, ¿no? Hay reglas, sobre todo lo que ha habido es normalización, menos desigualdad entre los países para poder desarrollar, pero bueno, esto ha generado pues industrialización, ha generado pues más problemas climatológicos,
medioambientales, ha generado que se sigan viendo desigualdades en las sociedades, que haya más pobreza en el mundo, aparentemente, a pesar de que haya más ONGs, más ayudas, pues todavía hay más pobreza. Que el mundo se haya, más que industrializado, se empezara a robotizar, que en el mundo empezáramos a encontrar bueno, pues situaciones en las que países que no destacaban o que estaban en un ranking muy, muy abajo, de repente hayan conseguido pues, prosperar o no prosperar, simplemente sacar adelante todos los recursos o parte de los recursos que disponían y a partir de ahí crecer y generar nuevas zonas de desarrollo a nivel internacional. Bueno, pues todo eso que se ha ido pudiendo hacer, resulta que en 2015, cuando se reúne Naciones Unidas con todo el comité general y se plantea qué hacer con esos indicadores, sobre todo de carácter medioambiental que hay en el mundo, que no se tenía muy claro si era por un ciclo real del planeta o era porque está habiendo un problema realmente en los países, en nuestro planeta, con respecto a digamos, una utilización no controlada de recursos y no controlada de la terminación de la utilidad de un producto, el concepto basura, ¿no? Que pudiera estar dañando y que podría estar dañando y que eso podría estar contribuyendo a la aceleración y que eso podría estar generando pues, todos esos problemas que la Agenda 2030 hoy recoge. Bueno, pues es cuando se plantea y se piensa que a lo mejor plantear una agenda de 15 años en base a estos 17 objetivos, pues podría crear en un concepto del mundo más globalizado, obvio, más estandarizado, más normalizado, podría crear, bueno, pues caminos, líneas que realmente pudieran ver y pudieran llevar a esos cambios en los PIB, ¿vale? No a lo mejor tanto en el cambio del concepto cultural y del concepto de la sociedad. Es verdad que hay ciudades y hay países en el mundo en el que si simplemente paramos un segundo, reflexionamos, incluso en el ámbito de la internacionalización, y se nos ocurre simplemente escuchar radio, mirar internet, leer diarios, escuchar televisión y ver televisión, es como que todos los mensajes o mucha parte de los mensajes parece que son forzados, ¿no? Que nos los están metiendo ahí a capón en el sentido de que esto es lo que hay que hacer, que tenemos que llegar al 2030 y esto tenemos que tenerlo hecho y si no es como que estás fuera, ¿no? Fuera de la situación. Bueno, pues el mundo no condiciona que en el 2030 haya ni personas, ni empresas, ni ciudades, ni gobiernos, ni países, ni grupos de mercados en nuestro planeta que estén fuera. Simplemente que lo que nos van a pedir es que apliquemos este tipo de alineamientos que hay en base a estos 17 objetivos y que los hagamos con recursos propios o con recursos compartidos y con estrategias y dinámicas internas y externas de comercio interior y de comercio internacional que si pudieran tener este tipo de elementos, pues podrían ser fantásticos, ¿no? Dentro de los diferentes planes y objetivos que hay 17, como venimos comentando. Del 1 al 17 son el intentar trabajar por el fin de la pobreza. ¿Qué significa el fin de la pobreza? Significa, y aquí fijaros, tenemos un contrasentido, vamos a un mundo cada vez más robotizado, por lo tanto, si vamos a un mundo más robotizado, se supone que vamos a necesitar menos personas, menos seres humanos para poder trabajar. Claro, si va a trabajar menos personas, ante un mayor número de población en el planeta, pues claro, la pobreza va a ser complicada. Bueno, pues hay muchos programas que están orientados y definidos a que no solamente sean las ONGs y no solamente sean las políticas gubernamentales, regionales o locales, las que por poner dineros, cantidades de dinero, aprobamos 1 millón, aprobamos 3 millones de euros, apoyamos no sé qué, no sé cuánto. Un ejemplo muy claro en las ciudades para intentar imponer el fin de la pobreza es la conjunción de la formación de las personas que están en ese nivel de pobreza con
el poderles dotar de algunos recursos durante un periodo de tiempo sostenible que les permita pues estar en un concepto social diferente al que están sin esos, digamos, bloqueos que la sociedad de hoy actual pues genera, ¿no? Por ejemplo, darles una casa, darles acceso al agua, la energía, la sanidad, etcétera, y que sean parte más del ser humano. Pero aunque existen estos desequilibrios dentro de los ODS, recordar lo que estoy comentando, no es el objetivo cambiar el planeta en 15 años. Se trata de ir haciendo un precamino en el que esos elementos que no se han tenido tan en cuenta o no se ha hecho tanto esfuerzo, pues se intente tener en cuenta y se pueda ayudar. Claro, cuando planteamos esta jornada dentro de las jornadas de verano de comercio internacional de ACOCEX, algunos se puede plantear y preguntar, bueno, pues bien, pero esto a mí en internacionalización, ¿cómo me apoya el poner fin a la pobreza? Seguramente muchos de los que nos vais a estar siguiendo en el directo y en el online, cuando veáis la grabación, diréis, nosotros generamos proyectos, generamos productos, generamos servicios que a lo mejor los aplicamos a nivel local en España y los consideramos de política local, pero que a lo mejor los podría empezar a proyectar en otro país del mundo, con esa alcaldía, sin necesidad de tener que ser empresa social o local allí situada, en el que a través de una situación mixta, pues pudiera compartir, no necesariamente con una ONG, sino con otra estructura de desarrollo en ese mercado, mis proyectos que estoy haciendo a nivel local y poderlos proyectar a nivel internacional. Desde ahí es desde donde surge la internacionalización de la nueva Agenda 2030. Es decir, intentemos buscar nichos e intentemos plantear que hay nuevos consumidores o nuevos usuarios en el planeta que van a ver, y cuando digo usuarios y consumidores estoy hablando de administración y entes privados, que van a entender que a lo mejor lo que yo les estaba vendiendo antes, que solamente era calidad-precio, ahora lo que están viendo es que eso existe, pero no es lo importante de mi argumentario de venta, de lo que yo te propongo como proyecto en el mercado. Segundo DS, hambre cero. Claro, ya no estamos hablando de crear, es decir, otro desequilibrio, hambre cero, claro. Por un lado tenemos las grandes multinacionales que controlan los recursos agroindustriales, vamos a definirlos así. Es decir, de lo que comemos los seres vivos, dejémoslo ahí, todos seres vivos, los que hay en el planeta. Claro, cuando nos vamos a un país y decimos que la explotación agrícola de ese país es un 100%, suponed, y ese 100%, un 80 o un 70 está en mano de 4 grandes corporaciones en el mundo, pues es como que, hombre, lo del hambre cero suena como que es complicado, ¿no? Bueno, pero ellos ya estarán haciendo también su papel por estar dentro de los objetivos de desarrollo sostenibles. Ese otro 15, 20, 30 o 40 que hay en los países contribuirá a poder crear proyectos, programas que a lo mejor dentro del sector agroalimentario nos permitan a nosotros crear desde el proceso de la internacionalización productos y servicios que se puedan ceder, se puedan ofrecer a las administraciones o a estos grandes recursos económicos que van a llegar de diferentes partes y que están llegando de diferentes partes del mundo para que sean ellos los que financien. Es decir, que ya no tengamos a alguien que tenga que comprar y pagar ese contenedor o ese pallet, no. Que sea un recurso o un fondo económico el que pague y compre un producto que se ha podido realizar y se ha podido llevar no siempre con el concepto ONG. Estos anuncios que vemos en la televisión de Naciones Unidas o de esas ONGs Cruz Roja y demás, Oxfam, UNESCO, es decir, un montón de gente que nos los pone siempre con niños y personas desnutridas en diferentes países, que se están muriendo, etcétera. No, no, hay planes mucho más interesantes donde yo puedo empezar a crear, por ejemplo, comidas más liofilizadas, basadas en cultivos hidropónicos más baratos. Ya no solamente se trata de intentar dotar a entidades para mejorar la pobreza y el hambre cero, de crear en un pueblecito perdido de no sé dónde a una población de 300 o de 50 personas, el hecho de que sean sostenibles para ellos solos, dotándoles de agua, sanidad, recursos, no, no. Es intentar que eso crezca y que se hagan comunidades, ya no se hagan simplemente entidades locales. Y que de ahí pues surja ese criterio también de hambre cero, ¿no?
Tercer objetivo de ese, salud y bienestar. Creo que está súper claro. La situación de pandemia por la que estamos pasando todo el planeta, todos los países del mundo y las personas, pues nos está dejando muy claro que ya no se trata solamente de vacunar contra la malaria o contra la polio o contra el sarampión, que ya no se trata de tener un acceso a un recurso sanitario público y a unas mejores condiciones de vida, sino que de lo que se trata dentro de esos objetivos son, bueno, pues el hecho de crear sanidades más públicas, más cercanas, aunque sean de criterio y de conceptualidades naturales, ¿vale? Entonces, empecemos a plantearnos la medicina más natural, empecemos a plantearnos la medicina más orgánica, empecemos a plantearnos más la medicina más de bienestar, no solamente la química, ¿no? Es decir, claro, desde ahí podremos tener seguramente el sector farmacéutico o el sector salud o el sector cosmética o el sector X, podrá empezar a plantear que puede tener proyectos, productos que antes eran muy interesantes y eran como muy divinos, pero que no tenían recorrido y sentido. Lo mismo nos ocupa con el objetivo de desarrollo sostenible 4, la educación de calidad. Claro, es lo mismo. También buscamos el que no veamos más simplemente barracones de contenedores que colocamos en pueblos para que haya un grupo de personas y se puedan formar, no, sino que la información sea cada vez más pública, sea en un barracón o no en un barracón. Entramos en la era de la digitalización. La digitalización ya no es cara y además es muy sostenible porque utiliza continuamente elementos reciclados, es decir, ya no estamos desgastando tanto el planeta para seguir creando y generando productos, sino estamos recuperando basura y restos para poder crear desde ella los productos que te volvemos a vender, que te volvemos a ofrecer dentro del mercado. Y por tanto, a unos valores económicos, pues lógicamente, dado que el ciclo es menor, supuestamente más económicos, ¿no? Educación de calidad para todos. El 5, igualdad de género. Claro, importantísimo en el mundo. Internacionalización en igualdad de género. Claro que es importante. En España tenemos interesantes grupos sociales que están trabajando con las entidades locales y con las entidades regionales sin sesgos políticos, sin sesgos de colores, indicando pues qué y cómo se puede trabajar, ¿no? Un ejercicio muy interesante en el proceso de internacionalización no es el concepto que encontramos, que estudiamos de paridad, ¿no? Paridad política, paridad en la empresa, paridad en el ámbito social, en el ámbito sanitario, no, no. La igualdad de género parte porque cualquier persona, cualquier ser humano, independientemente del género que tenga, independientemente, con la capacidad que tenga, la que le haya permitido la vida, la que él mismo se haya permitido, la que se le haya otorgado, pueda estar y que no haya discriminación en el mercado, ¿no? Pero desde las propias personas y desde las propias empresas. Creo que desde aquí también podemos aportar muchísimo a nivel internacional. El ODS 6, agua limpia y saneamiento, sé que me quedan 7 minutos escasos, agua limpia y saneamiento, bueno, pues es lo mismo. Anda que no hay proyectos en el sector industrial, agroindustrial, agrosanitario, sanitario, en el que podemos hacer mejora de manantiales, mejoras de acuíferos, recuperaciones de zonas del mar, no volver a aquellas situaciones de barbaridad de las desalinizadoras, que bueno, en su momento no eran locuras. Es que hacía falta buscar un elemento de agua potable, pero claro, no se habían hecho los estudios medioambientales de impacto medioambiental que existían, ¿no? O de degradación que existían, ¿no? Buscábamos la mejora del agua para el cultivo, para el riego y para las personas, y sin embargo nos estábamos cargando de otra serie de situaciones. Claro, muchas veces el concepto de experimentación, la barrita mágica de lo que va a poder pasar, pues no las tenemos, ¿no? Pero bueno, la potabilización es muy fácil de poder acceder y más con procesos reciclados. Anda que no tenemos proyectos de internacionalización que podemos plantear a nivel internacional sobre estos temas y que no todos tengan que entrar por licitación. El séptimo, energía asequible y no contaminante. Bueno, ahora según en qué parte del planeta estamos, todo el mundo habla de la energía medioambiental o la energía verde, ¿verdad? Que si es por el gas, que si es por el sol, que si es por las olas, que si es por los ríos, que si es por la hidropónica, perdón, por la hidráulica, que si es... A ver, no es otra vez tirar del recurso natural del carbón, del petróleo, de... No, estamos hablando de algo que supuestamente es menos contaminante. Menos contaminante a medio y largo plazo. Lamentablemente es contaminante a corto plazo pues porque hay que generar la estructura industrial y eso va a generar contaminación menor que cuando se iniciaban los otros proyectos, pero ahora mismo es más cara y es más contaminante. Pero bueno, estamos planteando un objetivo de 15 años y un objetivo después del 2030 que esperemos que podamos seguir, en el que
bueno, pues ya no tengamos que ver esa tantísima torre con los cables en las ciudades. Bueno, en las ciudades más industrializadas tenemos la fortuna de ver cables, de no ver los cables porque se nos ocultan, pero en el momento en que salimos de nuestras ciudades cómodas y nos vamos a visitar el planeta, y nosotros los profesionales de comercio internacional tenemos la suerte de ver muchas ciudades en el mundo, fijaros cómo son muchas veces las ciudades que es que dices, Dios mío, aquí se cae esto y se electrocutan 50.000, ¿no? O sea, este tipo de conceptos es importante, ¿no? No todos volvernos locos ahora a colocar placas solares en los techos de las casas, ¿no? O a colocar en el garaje un cable o un enchufe para cargar un coche híbrido, ¿no? Es un proceso que hay que ir haciéndolo de forma gradual, ¿no? No muchas veces con mensajes que son absolutamente alarmantes, ¿no? Como por ejemplo puede ser en el caso español, que se plantean políticas de que en el 2040, no en el caso español, sino casi en toda la Unión Europea, se plantea que en el año 2040 solamente, por ejemplo, en movilidad urbana, solamente podrán circular coches eléctricos, ni tan siquiera híbridos ya. Bueno, pues todo esto habrá que hacerlo con cierta, bueno, pues con cierta pauta, ¿no? El objetivo de ese 8, trabajo decente y crecimiento económico. Pues obviamente, si antes hablábamos del objetivo 5 de igualdad de género y del ODS 4, educación de calidad, pues vamos a ver, trabajo decente, pues no se trata, ¿verdad?, que en un país suban el mínimo interprofesional, como ha sido en el caso de España, que está muy bien, por cierto, ¿verdad? No se trata de esto y luego de tener 4 millones de trabajadores activos que solamente pueden estar ganando durante los próximos 10 años 1.000 euros porque se consiguió pasar de 600 a 1.000, no. Trabajo decente es eso más otra serie de iniciativas que desde el ámbito de la experiencia y la internación se pueden dotar para que esas personas pues, puedan pasar, pues no sé si en el segundo o el tercer año de los 1.000 a los 1.500 o a los 3.000 o a ganar lo que ellos puedan considerar. Eso es trabajo decente y crecimiento económico. No todo pautado y en esas líneas también se trabaja, ¿no? El objetivo 9, que sería el de agua, industrialización, innovación e infraestructuras, ¿no? Toda la parte industrial. Bueno, la parte industrial, aunque hacemos muchas campañas en muchos países y en el mundo contra el sector industrial, ojo que son los primeros que se han empezado a poner las pilas. Sí, luego no gusta, ¿no? Es que resulta que estos son los que venden energía y ahora empiezan con campañas de energía verde. Hombre, alguien también tiene que hacerlo, ¿no? Y si ellos también pueden cambiarlo. Es que los de plástico, los que hacen plástico son hipercontaminantes, ya, pero es que los de plástico están recuperando el 80%, son los que están financiando un alto porcentaje de las plantas de recuperación de basuras o de las plantas de biomasa. Es decir, ni el mundo es tan bueno ni el mundo es tan malo. Es un mundo en el que tenemos que compartir todos y al final también son números y son recursos económicos los que hay que mantener, ¿no? La 10, reducción de las desigualdades. No voy a incidir más porque creo que está comentado. La 11, ciudades y comunidades sostenibles. Un ejemplo muy claro, trabajar ciudades, las nuevas zonas en las que se van a construir viviendas, pues son con materiales reciclados, a lo mejor no de tantas alturas, con que sean muy autosuficientes por sí solas esas viviendas, dotacionales, que tengan las bicicletas eléctricas, en fin, todo ese tipo de conceptos sostenibles son muy importantes. Incluso el concepto de esos famosos huertos urbanos o desarrollos de ecología o compostaje urbano que se está integrando dentro de las sociedades más desarrolladas en estos momentos. El objetivo 12, producción y consumo responsables, ¿no? Pues enseñarnos que a lo mejor no se necesitan 4 televisores en casa, ¿no? Que a lo mejor con uno es suficiente, que no tengo por qué estar cambiando de móvil cada año y además al de 500 o al de 1.000 euros en las economías más desarrolladas, que a lo mejor un móvil te aguanta. Sí, con esto que dicen que el móvil va a romperse a 2 años, ¿no? Vale, pero a lo mejor hay que plantearse el que la acción hay que hacerla y orientarla de una forma distinta. La 13, la acción por el clima. Obviamente estamos trabajando todos en el planeta, todos. Y cuando digo todos, somos todos en nuestra capacidad más sostenible. Igual que se dice que es que nos estamos cargando el mundo, que están desapareciendo especies animales todos los días. Cuidado, también es cierto que en el momento en que hacemos microtransformaciones, por ejemplo, en las ciudades, y en esas microtransformaciones dentro de entornos urbanos contaminados supuestamente y demás, integramos nuevos conceptos naturales, cuidado, reaparecen plantas, reaparecen suelos, vemos que la contaminación es menor, o sea, todo hay que buscarlo con un cierto equilibrio y desde ahí se pueden sacar muchísimos proyectos internacionales. La vida submarina, no hay proyectos apenas
en España para poder hacer desarrollos desde sumergibles, desde ingeniería, desde GPS de profundidad. Bueno, tenemos grandes cantidades de empresas que, vinculando sus proyectos internacionales al concepto Agenda 2030, pues posiblemente su proceso de internacionalización va adelante. Nos quedan un par de minutos. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Aquí esto depende de las administraciones, poco podemos hacer las personas, más allá de que manifestarnos o crear grupos locales, grupos de presión o grupos de incentivación, orientación o sensibilización en el mercado, cada uno que le llame desde la posición que él quiera tener, pero que permita pues que tampoco la administración se despiste mucho, ¿no? Dentro de los objetivos que hay, el objetivo 17, que son las alianzas para lograr los objetivos, que es pues esos hermanamientos, esas uniones que intentamos buscar entre los diferentes países. Y para ya ir terminando muy rápido, fijaros en el año 2005 al 2017, cómo iba un poco la proporción, ¿no? de cómo iba esa proporción de gasto público financiada por impuestos locales, digamos, un poco orientada hacia la contribución, ¿no? del desarrollo, ¿no? Del desarrollo sostenible. Si os estáis dando cuenta, Europa y América del Norte, curiosamente el África subsahariana, a poquito que se les hace funciona, ha empezado a crecer. El resto, curiosamente, han empezado a mejorar algunos de los objetivos, y Oceanía, clarísimamente, pues ha ido adelante. Algunas recomendaciones muy interesantes para los que vamos a trabajar en internacionalización: estar muy pendientes de esta página web. Ahí os he dejado el enlace del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, porque hay un calendario de cuáles son, dentro de los 17 ODS, cuáles son los que en diferentes partes del mundo, a nivel estatal, local, a nivel de sensibilización global, se van a generar, digamos que el mes objetivo, ¿no? Por ejemplo, en el mes de junio, los objetivos que se trabajaban en el mundo de forma humana eran el desarrollo sostenible, la acción por el clima, la acción de la vida submarina y la acción de la vida de ecosistemas terrestres, ¿no? Bueno, pues son tres, dentro de los ODS, son tres extraelementos o tres acciones que se promulgan, que se incentivan y se desarrollan para intentar, bueno, si nosotros somos capaces de ver en la integración cuáles son mes a mes en los próximos años, cuáles son los elementos o las campañas que más van a incentivarse, fijaros qué buen marketing de comunicación, qué buena sensibilización de comunicación podemos estar trasladando. Desde el punto de vista personal, y termino, y empresarial, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues que todos contribuimos a los ODS, no solamente un Estado, los recursos económicos, los recursos del Next Generation, los que vengan de la Unión Europea. Haceros a la idea de que más de un 37% del recurso de la Unión Europea del 2021 al 2027 va destinado a sostenibilidad y medio ambiente. Es la partida más grande que ha habido históricamente en el mundo. Hay muchísimos proyectos que hay que hacerlo, pero luego también nos tienen que ayudar estructuras, como por ejemplo Acocex, que entiende de esto, que sabe de esto y que sabe alinear los proyectos que tenéis en las empresas con este tipo de objetivos, ¿no? Que se pueden desarrollar. Bueno, pues hay un elemento interesante que os invito a que miráis, que es la guía de los vagos para salvar al mundo. Es curioso el título, Desarrollo Sostenible, en el cual nos dicen que si conseguimos salvar y conseguimos salir de estos 4 puntos, como personas, aunque penséis que como ser humano no podéis hacer nada porque sois muy pequeñitos, simplemente cosas que se pueden hacer desde el sofá, se pueden hacer desde casa, se pueden hacer fuera de casa, se pueden hacer desde el trabajo, empezamos a lograr hacer cosas dentro de los ODS. Y finalmente, ¿estamos preparados en España? Pues fijaros, en España esta transparencia que estáis viendo aquí son los fondos que la Unión Europea otorga a todos los Estados miembros, pero que no son del Next Generation. Necesariamente no son los únicos del Next Generation. Todos estos programas que estáis viendo aquí son programas que de una forma u otra, o bien porque hay un organismo beneficiario final, o bien porque hay una estructura en España, nos va a poder dar una línea de apoyo, una línea de acompañamiento para poder, a través de un crédito, una subvención, de un programa, poder presentar, poder entrar dentro de estos programas y empezar desde ellos egoístamente nuestro proceso internacional. Pero fijaros que hay muchísimos programas en todos estos. Concretamente, los primeros, desde fondos de la Unión Europea, no Next Generation, que son mucho más y más importantes cuantitativamente. Y luego, los propios del Next Generation, que cada Estado miembro recibe una cuantía, siempre y cuando la podamos cofinanciar. En nuestro caso, tenemos varios alineamientos. Una de las primeras cuestiones que ya habréis visto las empresas a través del Next Generation es
que ya hay varios bancos, Caixa, Sabadell, Santander, a los que a través de la gestión por parte de la administración estatal, en el caso español, ya se les ha abierto la línea para que sean ellos los que puedan conceder una especie de créditos ICO, unos créditos o préstamos muy parecidos a los ICO, pero dentro de la línea Next Generation, para, bueno, pues recuperarnos de este tipo de actividad y que los vamos a ir viendo en ya. Bueno, pues, aunque sea por la parte económica, pues desde ahí hay que empezar. La cultura empresarial es el conjunto de los 17 ODS. Si todo eso conseguimos integrarlos y conseguimos irlos cambiando, los objetivos que marca el Estado español, que son los que estáis viendo, 5 años de compromisos corporativos, pues aunque a lo mejor las cifras se nos puedan escapar, conseguiremos seguramente ir cambiando o ir alcanzando esa meta final, que es la que nos llevan al final a plantearnos esta gran pregunta. El problema no está en que la administración sea la que quiera trabajar por los ODS, sino en la historia está en que los que tenemos que trabajar por los ODS tenemos que ser nosotros. Y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y si da lugar a que haya preguntas, porque en 3 minutos empieza la siguiente jornada, por lo menos una, si la hay, estaré encantado de contestarla. Hola, buenos días. Sí, tenemos una pregunta. Sí. A ver si podemos resolverla rápido porque va a empezar la siguiente. Sí, correcto. En un minuto. Dice así. ¿Cuándo se pueden acceder a cada una de estas convocatorias planteadas? Perfecto. Como hemos comentado, hay 2 alineamientos. Están los fondos europeos y están los fondos Next Generation. Vale, pues por ejemplo, para las líneas ICO que acabo de terminar comentando ahora mismo, que se están gestionando ya, si no recuerdo mal, ya están los bancos preparando toda su maquinaria para anticipar dinero sin que España lo haya recibido. Cuidado, esto es muy importante. Por tanto, la parte de línea crédito, desde ya, es decir, desde unas semanas, si no hay algún banco ya que ha empezado a concederlos. Es una decisión muy interna. Lo demás, yo recomiendo siempre lo mismo. Leer, por favor, Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Y si no, por favor, tenéis como referencias, por ejemplo, estructuras como ACOCEX, a las que podéis hacerle una consulta que nosotros estaremos encantados de poderos hacer decir, pues mirad, esta convocatoria que va a empezar. Por ejemplo, ha habido unas convocatorias muy interesantes para poder desarrollar procesos de internacionalización vía energía sostenible y que han caducado el 30 de junio, es decir, hace unos días, ¿no? Pero todos los días tenemos muchísimas iniciativas. Por lo tanto, la mejor respuesta es BOE 12 o si no, estructuras como ACCESS. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que si tenéis más preguntas y demás, por favor, como decíamos, ahora estaré encantado de atenderos en mi correo personal o en mi móvil a través de WhatsApp o a través del teléfono de la asociación 685 15 34 28 o a través del correo de cformacion@acocex.es. Y empieza nuestra semana de jornadas ahora en unos minutos con Débora Fernández de Cámara de Comercio de Valladolid con el programa Innova, que tendré el gusto de poder presentar con ellos. Gracias y hasta dentro de unos minutos.